Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión del programa Ojalá de este Canal 4 RD, la televisión dominicana, la radio y televisión dominicana. El país político ha recibido con agrado, si se quiere, el anuncio hecho de que la República Dominicana serviría para garantizar el proceso de diálogo entre las partes venezolanas representadas a través del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la oposición y de los organismos internacionales, tanto la OEA como las Naciones Unidas, que asumen la crisis venezolana, atendiendo también a su propia perspectiva de las relaciones diplomáticas y relaciones políticas entre las naciones y los gobiernos. Lo cierto es que el país, a pesar de las presiones recibidas, mantuvo hasta justo ahora una posición de neutralidad y de imparcialidad con respecto a las posiciones fuertes, obviamente, de ambas partes. Y eso le ganó, no así otros, eso le ganó al país, al gobierno del presidente Danilo Medina, la calidad suficiente para, desde una posición respetuosa, neutral, favorecer y servir de plataforma, en todo el sentido de la palabra, a un proceso de diálogo que viene ya de tiempo atrás y que durará también, puede llegar a durar posiblemente más de lo esperado, porque son procesos ciertamente que sobre lo que hay expectativas de mucha gente. No acontece eso con, por ejemplo, los problemas que hay en México, que son absolutamente de películas western mexicanos o algo por el estilo, ni lo son, por ejemplo, las expectativas con respecto a la grave crisis política de española, que tiene una grave crisis política, quizá bastante más grave que la crisis venezolana, porque en lo que ahora mismo caracteriza a la sociedad y al Estado, a la nación española, es la posibilidad de una separación como la catalana, que es una nación, un pueblo, el catalán, con su lengua propia, con su fisonomía propia y con su altísima productividad y aporta al Producto Interno Bruto de España. Y ahí se está hablando prácticamente de conocimiento de la Constitución, y además de que las partes pues tampoco ceden en ningún sentido, porque al fin y al cabo lo que se está jugando es la posibilidad o no de que esa nación catalana decida qué es lo que quiere y que lo hagan a través de un referéndum, una figura constitucional por igual en ellos. Pero bueno, el mundo no tiene las expectativas con respecto a eso, que puede ser tan potencialmente peligroso
para el mundo, porque recordemos que en esencia lo que está en juego es la misma confrontación que lleva a la Guerra Civil Española en el 37, la confrontación entre la monarquía y los republicanos, la república, que eran esencialmente quienes, y son esencialmente quienes, los catalanes, que no creen en eso de que el rey es rey y que la princesa es princesa, y que desde que han podido han reivindicado su propio perfil autonómico y sus propias condiciones de nación, que en su momento fue debidamente aplastada. Quizás por eso mismo, por lo que en esta ocasión acontece. Pues miren, el mundo no está tan pendiente de esos conflictos, pero en el caso mexicano, el mundo sí parece abalanzarse, en el caso venezolano, a prestarle interés, y eso pues hace pensar que ese conflicto, a ese conflicto venezolano se le va a encontrar una solución rápida. No es así. Pero lo importante es que República Dominicana, el liderazgo del presidente Danilo Medina, adquirido en el ejercicio de una neutralidad diplomática y de solidaridad con el pueblo y la nación venezolana, que no única y exclusivamente con el gobierno o con el presidente Maduro o con la Asamblea Constituyente o con la oposición. Celebremos el reconocimiento que se hace de que la posición de la República Dominicana, a pesar de las presiones o más allá de estas, fue correcta hasta el punto de que hoy tiene la República Dominicana la oportunidad de ser un facilitador y un garante de ese proceso que se inició ya aquí con la llegada de las comisiones y que augura ese proceso una próxima visita al país del presidente Nicolás Maduro, quien obviamente presidirá o preside la delegación venezolana gubernamental, constitucional. Dicho esto, hay algo que pues también nos llena de expectativas en esa perspectiva de que del rol de la República Dominicana en el entorno regional. Se trata de que ya se hacen los aprestos desde la Cancillería, según ha anunciado el ministro Miguel Vargas, se hacen los aprestos para que la República Dominicana asuma la presidencia pro tempore del SICA a partir de enero del 2018. Recuerden, eso es dentro de 4 meses. Y eso también explicaría, en muchos sentidos, el rol de la República Dominicana, del presidente Danilo Medina, en el tema venezolano, porque es que la perspectiva regional o los liderazgos regionales se consolidan y se fraguan sobre la base precisamente de esa calidad para marcar distancia con respecto a los extremos en todo el sentido de la palabra, o en todo terreno. Ya sabemos, por lo tanto, que la República Dominicana pues está ejerciendo ese liderazgo regional, que en su momento descansó en el presidente Leonel Fernández, o que en su momento descansó en el comandante Hugo Chávez, que en su momento descansó en el presidente Fidel Castro, en el comandante Fidel Castro, o que en su momento descansó en figuras como Oscar Arias, el costarricense,
Premio Nobel de la Paz, por el rol que le tocó jugar en los conflictos centroamericanos, conflictos bélicos, como fueron el caso tanto de Nicaragua como el caso de El Salvador, y en los diferendos entre ecuatorianos y los propios ecuatorianos en conflicto con los colombianos, que prácticamente podía arribarse, se pensó que eso iba a terminar en una conflagración bélica entre Correa y Uribe. Y la República Dominicana, con el liderazgo del presidente Fernández entonces, pues jugó un rol importante. Porque es que las relaciones entre Estados no son las relaciones entre compañeritos de la zona K, de Guachupita, qué sé yo qué cosa. No, las relaciones entre naciones tienen un terreno que es el de no solo las relaciones internacionales como tales, sino el de la diplomacia y el del ejercicio también de los afectos y por encima de todo el reconocimiento a la soberanía y a la autodeterminación de cada una de las naciones que conforman el espectro internacional, ya sea regional o continental o mundial. República Dominicana, por lo tanto, se afianza bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina y del Estado y gobierno del país dominicano, se afianza como un ente de equilibrio y un facilitador para la solución negociada y pacífica de los conflictos en que obviamente las circunstancias nos viven colocando. Yo quiero, antes de darle la palabra al doctor Sánchez Cárdenas, a quien le corresponde en el día de hoy hacer comentarios sobre algunos temas de interés nacional e internacional, destacar la entrega que hizo el presidente Danilo Medina en el día de ayer de la entrega del mercado binacional en Dajabón, que ha sido remozado y ampliado. Bueno, pues ahí y además, remozamiento y ampliación que se hizo a partir también de otras obras complementarias. Si tuviéramos imágenes sobre esto que es conocido como el mercado binacional, sería fantástico, porque resulta que aquí se gastó o se invirtió, que es el término correcto, se invirtieron 570 millones, financiados con la cooperación de la Unión Europea, con una contrapartida del gobierno dominicano. Esta área completa del mercado transfronterizo abarca un espacio cerrado de 40.500 metros cuadrados y es, en general, la obra pues permite un ambiente confortable, seguro y adecuado para fortalecer el desarrollo comercial entre la República Dominicana y Haití. El centro comercial también cuenta con una avenida de circunvalación, nuevos locales, parqueos y alumbrado eléctrico. Se pasa del caos a, por así decirlo, a un tipo de intercambio comercial en un espacio habilitado propiamente para esto, y no precisamente como hasta ahora acostumbramos o acostumbran en particular los haitianos de ejercer la compra y venta de cosas en medio como mercado de pulgas. No, se tuvo el latino de
de crear un espacio debidamente dotado de los servicios y las comodidades, y para que pues ahí se haga un mercado no propio de las zonas más atrasadas de África, o no propio de prácticamente de los animales, sino de la gente, que, aunque sea pobre, pues también el comercio que deba realizar tiene que tener un cierto mínimo de dignidad y de honorabilidad, si se quiere, de honestidad, porque donde no hay un peso, a usted ¿qué compra? A usted lo engañan. O donde es posible poner un peso que esté cargado, pues eso se hizo siempre. Lo hicieron mucho. En fin, qué bien que se termina inaugurando, entregando el presidente esta obra. Así es que quería saludar en particular esto, y ya luego, si es posible, pues referirme al tema un tanto de lo que parece ser este nuevo match entre gladiadores, que uno podría suponer de la misma liga. ¿Usted se refiere a quién? ¿A Quique y a Hito? No, porque eso es una gallera. Pero, estamos hablando de gallos. Ahí se está hablando de gallos. Sí. Sí. Bueno, pero hay una información. Ayer la Asociación de Administradores de Riesgos de Salud conmemoraba un aniversario más de este sistema y abogó durante esa celebración por el establecimiento del sistema de atención primaria en la seguridad social. Un mandato de la ley incumplido, pero que además tiene probablemente el más importante impacto en el sistema de prestación de servicios de salud, en razón de que no solamente abarata el servicio, sino que permite la organización mucho más efectiva y el alcance mucho mayor en la organización del sistema de prestación de servicios de salud. Ha dicho de que, y resaltado de cómo se ha saltado de 1.2 millones que se prestaba de servicios que se prestaban a 3.9 millones, es decir, más del 30% de la población dominicana está bajo el servicio de familiar de salud contributivo, que es una proporción cada vez más elevada y que va creciendo significativamente. Y justamente se da en un contexto donde ya se ha demostrado desde la seguridad social el crecimiento del número de ciudadanos que han ingresado en la seguridad social. Una mala noticia para aquellos que han estado difundiendo la idea de que la economía no está generando los empleos adecuados. Bueno, pues este aumento en el número de inscritos en la seguridad social es un desmentido significativo a ese alegato que se está haciendo con fines de posicionar la situación económica del país como en deterioro, en mala situación o en recesión a veces, algunos desorejados que suelen hablar de estos temas. Ayer, mirando en este mismo espacio, el señor Iván Rodríguez exponía maravillosamente bien el esquema de comportamiento de la economía. Es clarísimo de que tenemos que mover todo el sistema del seguro familiar de salud hacia la atención primaria. No hay manera de completar la cobertura total bajo el sistema de atención especializada y con ingreso al sistema de manera abierta como está actualmente. Si queremos garantizar estratégicamente la estabilidad del sistema, hay que aperturar los servicios de atención primaria. Y esto va a conllevar a una delimitación territorial incluso del sistema para los habitantes inscritos dentro de él. En el propio Estados Unidos, para usted acudir a la seguridad social, tiene que pasar por este sistema también.
y es desde allí donde se indica a qué especialista usted debe llegar. No es una determinación que hace el paciente, sino el médico de atención primaria que hace la revisión del paciente y determina si éste necesita o no una atención especializada. Una vez que, y está bastante establecido de que más del 80% de la demanda de salud puede ser atendida en este sistema, es clarísimo de que los costos derivados de una atención que se da a nivel primario serían mucho más bajos que aquellos en los que el paciente determina motus propio acudir a un especialista y todas las implicaciones que tiene en un segundo nivel o un tercero incluso. Así es que, tomando en cuenta esto, Hadar señalaba la importancia que tiene esta inclusión de la atención primaria dentro del sistema para reducir indicadores como el de la mortalidad infantil, que está en 22 por cada 1000 nacidos vivos, y que se ha establecido como meta 4 por 1000. Avanzar en esa dirección no solamente implica que se ponga atención primaria, hay elementos conexos que deben ser resueltos con fines de que se reduzca estas tasas de mortalidad, no solamente infantil, sino también materna. La atención prenatal, por ejemplo, debiera ser un mecanismo expedito, seguro, garantizado para todas las parturientas, porque allí empieza precisamente el proceso mediante el cual se puede evitar la muerte de los infantes, en una proporción bastante alta. Vamos a ver entonces en qué medida se pone en ejecución la ley que establece la atención primaria como la puerta de ingreso al sistema de seguro familiar de salud. El otro problema que está calando es el de la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Y se ha agravado a raíz de la muerte de una profesora en el municipio de Licey al Medio, en Santiago. La ADP alega de que la causa de esa muerte por suicidio se debe a que no ha podido cobrar durante 3 meses y que esto condujo a que la señora se quitara la vida. Y lo asocia con 1.819 profesores que no están cobrando, porque en la revisión de la nómina del Ministerio de Educación se determinó que más de 3.000 de ellos no estaban trabajando, laborando como debían estar. Y en todo este proceso en el que el Ministerio de Educación ha estado revisando y volviendo a revisar esa nómina, se han ido corrigiendo los entuertos que puedan haber o los errores que se puedan haber cometido, pero lo que es claro es que había una cantidad significativa de profesores inscritos como tales que no cumplían esa función. Y no creo que haya ningún sector interesado de este país o ciudadanos con 2 dedos de frente que pueda alegar de que la sociedad debe aceptar el criterio de que alguien tenga ese cargo asignado y no cumpla la función para la que fue designado, por más profesor que se quiera argumentar. Hay profesores designados que no estaban cumpliendo la función y que por tanto deben ser separados de la nómina pública. Y con ello no queremos decir que errores no tomados en cuenta durante la auditoría que se practicó no puedan ser subsanados. Y deben ser subsanados. Aquellos que estaban cesantes porque han solicitado, por ejemplo, como alega la ADP, la jubilación, pues sencillamente en el proceso de revisión deben ser restituidos, porque incluso ya han cumplido el periodo laboral requerido por la ley. Pero también es cierto que hay una cantidad significativa de ellos que estaban cobrando incluso fuera del país, y lo sabe la ADP.
o gente que estando en la nómina de educación está en otro espacio cumpliendo funciones laborales, pero no la parte educativa. Ha amenazado con huelgas en el sistema contraviniendo el compromiso que hizo durante la discusión del pacto educativo. Y vuelve nueva vez a aquella vieja metodología en la que aquí se hacía lucha democrática desde el sector educativo, cuando las libertades estaban limitadas. Pero ese periodo ya pasó y la labor de consensuar posiciones, la gestión de un sindicato hoy día no se da bajo los mismos términos que durante los 12 años del doctor Balaguer, como jugó un gran papel en la democratización nacional la Asociación Dominicana de Profesores y otros sindicatos nacionales. Para aquel entonces era entendible, no solamente por los bajos salarios que tenían y la represión que se practicaba, sino también porque la inversión que se hacía en educación era tan baja, tan poco significativa, y que solo se estimaba la construcción de las escuelas sin tomar en cuenta los recursos humanos asociados a esto. Hoy la situación es diferente. Es más, a partir del año 2012, se puede claramente establecer de que no hay en los antecedentes y la historia de la ADP ningún momento en el que el ingreso de los maestros fuera tan significativa como el que se ha concebido después de la asignación del 4%. Una asignación que va creciendo exponencialmente y que además se acompaña con el otorgamiento de cursos de formación y de capacitación por miles y miles que están habilitando y desarrollando competencias que no tenían nuestros maestros. Y eso con el apoyo de fondos públicos. Pero la ADP quiere, por cualquier quítame esta paja, acudir a la paralización de la docencia en las escuelas públicas, perjudicando el año escolar, alterando el calendario escolar y dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe seguir un rigor, a ver si en algún momento en este país este proceso de enseñanza pública se ve liberado de las discusiones que puedan haber en la gestión del sistema. No hay una condición grave como la que existía en aquellos periodos para que la ADP esté patrocinando alteraciones de esta naturaleza, y sobre todo cuando el ministro de Educación ha estado permanentemente abierto al diálogo y la discusión de estos temas. Es más, acaba de designar una comisión para investigar el caso de la muerte de esta profesora. De manera que hay una disposición abierta del ministerio para subsanar y ventilar las causas de los problemas que hay dentro del sistema. ¿Por qué hay que insistir en las huelgas y paralizaciones? ¿Por qué violar el acuerdo que se hizo durante el pacto educativo de respetar el cumplimiento del calendario escolar? Volvemos a reciclarnos en las prácticas sindicales permanentemente y parece ser el único mecanismo que se tiene para afrontar los problemas del sistema educativo. Bien hace el presidente de la ADP con moderar sus pronunciamientos y dirigir a sus asociados hacia el entendimiento y sobre todo aquellas seccionales más levantiscas que por cualquier cosa se están paralizando las labores, como ha pasado con la seccional de Barahona. Ese periodo pasó y el diálogo es la vía mediante la cual los sindicatos, sobre todo un sindicato como este de profesores, necesita para conservar el clima adecuado
y fomentar una cultura de mejoramiento de la educación en el país. Esa es la realidad que tenemos, profesor. Mire, con respecto a ese tema, porque las perversidades están ahí, a flor de piel, siempre me he referido a estas. Se pretende una relación entre el suicidio de alguien, en este caso de esta profesora. Un caso lamentable. Un suicidio que es el resultado. Si fuera por un problema económico, aquí todos nos hubiéramos suicidado en algún momento. La pobreza estuviera toda en el cementerio todo. Hasta Ricardo se hubiera dado un tiro. Y yo estoy seguro que no fue por pobre o por razones de esa naturaleza que, por ejemplo, don Antonio Guzmán se pegó un tiro también, según se dice, ¿verdad? O según se estableció. Nadie puede suponer una relación directa entre una condición de salud mental y una acción de tipo institucional que conduce a la necesidad de corregir distorsiones, como la de que esa señora ya había intentado tiempo atrás una acción similar en contra de su vida, había atentado contra ella en un estado depresivo y en una licencia médica. Por lo tanto, esa persona no podía asistir al centro de trabajo donde estaba, ni estaba posiblemente establecida claramente la causa por la que ella se encontraba en esa condición. Lo que implica, o quiere decir en gran sentido, en gran medida, que los compañeros Hidalgo y demás compañeros de la ADP, que son muchos, no fueron solidarios con esa profesora durante mucho tiempo, que no han tomado en cuenta la necesidad que tienen los profesores, no solo de ahorrar en la cooperativa de los maestros, no solo de aportar, si es que aportan a la asociación, debieron haber sido lo suficientemente solidarios mediante cualquier recurso para que esa persona en ese estado conocido, profesora, no tuviera ningún tipo de problema, por ejemplo, para adquirir sus medicinas o para comer durante el tiempo necesario, para que se aclarara la situación. Si alguien tiene falta de responsabilidad en este asunto, han sido los compañeros del ADP, que tienen recursos para absolutamente todo, para haber creado un fondo cooperativista con el cual apoyar a quienes se encuentren de sus miembros en una situación de esa naturaleza. Y no de la manera más irresponsable venir a establecer una relación y decir que el que la mata es el ministro Navarro, porque durante 4 meses ella no pudo cobrar su salario. Es una perversidad. Es una perversidad. Lo cierto es que hay casos como ese que se tienen simplemente que transparentar, pero eso conduce a un proceso. Ahí habían casos, yo he escuchado casos de muchos profesores, en donde, creo que por aquí de San Pedro de Macorís, si mal no recuerdo, donde estos profesores no aparecen en la nómina de un centro donde nunca han trabajado, pero son profesores que ejercen en otro centro. Pero en su momento, para crear esa nómina, las autoridades de manera X, el director regional del asunto de
del ministerio, pues dice, pero ¿cómo le pago a ellos si todavía ellos no están laborando? Ellos que lo meten en una nómina, que no es la nómina del centro donde ellas dan clases. Bueno, pero eso lo sabe el que lo hizo, y sabe Dios cómo lo hizo, pero eso no es regular. Y se hace una auditoría y resulta ser que todos ellos, que bien, no tienen la culpa de nada de eso, pero no aparecen donde tienen que aparecer. Y es un caso conocido, pero los procedimientos en instituciones como un ministerio que tiene 80,000 empleados, 80,000 empleados, no, son procesos, y las correcciones son tan costosas de tiempo como los errores que se cometen o que se han cometido. Eso aparte de que la ADP tiene que saber que deberían retirar o tener un plan de ir retirando de nómina activa al 25% de los maestros, porque usted rescata a muchos, les da nuevas destrezas, nuevas capacidades, nuevos conocimientos, integra a otros, pero hay quienes finalmente no se acogen, digamos, son como el doctor, que es análogo, el doctor y el director, que son análogos. Que usted no puede suponer que Ricardo es digital. Bueno, hay un porcentaje que no podemos dar el salto, por así decirlo. No llegó tarde la cosa. Bueno, ¿y por qué a los maestros no le va a pasar eso a un porcentaje, a una proporción de esto? Eso se deberá tomar porque es un problema social. Los maestros creen que el derecho que tienen ellos es porque son maestros. No, es porque son parte del país. Y eso es un problema no solo de los maestros, es de la sociedad. Es de la sociedad. Bueno, presente usted a doña Francis. Doña Francis siempre tiene una agenda cargada, ¿verdad? No, doña Francis... haciendo siempre su labor. Sí, hace su labor, por suerte. Sí. Hoy trae al ingeniero Rafael Hidalgo, alcalde de Asua y presidente de FEDOMO. Debe ser un tirapiedra, porque todo el que es de Asua y es presidente de algo tira piedra. Algo tira piedra, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver qué nos trae doña Francis hoy con el ingeniero Rafael Hidalgo, que viene hoy para cumplir la agenda municipal de Ojalá, como todos los jueves de la semana. Continuamos con Ojalá. Ya te entendí.